Ahora sí, chiquillos. Me hace que les tengo que mostrar la tarea también. Eso no me gusta. Ya, eso, en eso llevamos. Que es un ensayo filosófico que decíamos vamos a hacerlo el próximo semestre, ¿cierto? Yo creo que al final, cuando tengamos harto conocimiento, chiquillos, harta herramienta, porque como estamos viendo, hay harto que preguntar. Ya, vamos a hacer un repaso breve, ¿cierto? Y aquí, chiquillos, miren, vamos a hacer una tarea ahora en el cuaderno con respecto a esto para que vayamos más o menos empezando a identificar una tesis, ¿cierto? Cómo se hace y más o menos qué es. Ya, aquí entonces vamos a hacer este repaso. Ya veíamos que el ensayo de filosofía, chiquillos, consiste en entregar, ¿cierto?, una afirmación, ¿cierto?, y defenderla con razones, ¿ya?, con hechos, tener argumentos, ¿ya? Parece que la filosofía, chiquillos, y la ciencia son lo mismo, son argumentos racionales, entonces la diferencia radica en el objeto de estudio, ¿ya? La ciencia estudia lo concreto, lo que tocamos, lo que vemos, ¿cierto? La filosofía estudia ideas, ¿ya? Que son igual de válidas e incluso pueden ser superiores a lo que vemos, porque acuérdese que nosotros nos movemos a partir de ideas. ¿Ya? Entonces, chiquillos, el ensayo filosófico tiene que tener harto argumento, decíamos ahí en estos ejemplos que puede ser de distintas maneras, ¿cierto? Por ejemplo, yo opino X cosas, ¿cierto? O uno puede ir citando al autor, ¿cierto? Y decir, oye, René Descartes dijo, y empieza a escribir aquí todo lo que ha aceptado, como yo les decía, ¿cierto? Ya. Entonces, les decía yo que hay unos pasos que son fundamentales, como tener tiempo suficiente, ¿cierto? Conversar con otras personas sobre estos temas, ¿ya? Vamos a ver la forma de si podemos hacer algún trabajo, chiquillo, en pareja con algún compañero, ¿cierto? Porque estaba pensando en ese mecanismo, quizás sostener algún tipo de debate por escrito, qué sé yo, porque necesitamos compartir ideas. Yo le he dicho a ustedes el objetivo de la asignatura de filosofía de tercero medio, ¿ya? Compartir nuestras ideas, crear cosas, conversar entre nosotros, ¿ya? Para que no nos quedemos con lo que cada uno sabe, ¿cierto? Para que otros nos hagan ver cosas que nosotros no podemos ver. Cuéntame, ¿Puedo poner el anterior un poco? ¿cómo? ¿La anterior? Eh, Ahí sí. que se puede poner el anterior un poco, sí, que quiero ver una cosa ahí. No sé, ahí sí, ahí sí. ¿Me escuchan o no? Sí, me escuchan. No, no sé si me escuchan. Sí, se escucha, profe. Ya, pulento. Ya, sigamos. Ya, chiquillos, miren, entonces veíamos que uno tiene que tener tiempo, entonces lo bueno, ¿cierto? De la noticia que les acabo de dar es que vamos a tener más tiempo porque el ensayo va a quedar para el segundo semestre, entonces vamos, eso sí, vamos a agregarle más cosas, más contenido, pero no es necesario, chiquillos, agarrarse de todos los contenidos. Ya al final el ensayo va a ser su magno ensayo, su obra maestra, ¿cierto? Que usted va a entregar, profe, mire, después de todas las cosas que hablamos, ¿cierto? Que usted habló, esto se me ocurre a mí. ¿Ya? Se agarra de unos dos, tres temas, vamos a ver como cinco, ¿cierto? Y me va a presentar una idea suya, ¿cierto? De cosas que he ido conociendo. Acuérdense que, como dice ahí, ese tiempo para pensar, tener tiempo suficiente para pensar, chiquillos, yo lo puedo invertir perfectamente en buscar alguna información en YouTube. Ya en YouTube hay videos muy buenos de filosofía, no sé si lo han visto, ¿ya? Que lo explican con dibujos, ¿cierto? Y ahí usted puede profundizar más los temas, ¿cierto? Por ejemplo, ponemos aquí filosofía para principiantes, ¿ya? ¿Ya? Todo esto, miren, ya ahí explican Spinoza, Hegel, ya, todas estas cositas, chiquillos, con dibujos, así usted tiene que informarse, ¿ya? Por ejemplo, ahí usted, hay otros que, mira, estos de aquí son muy buenos. Ya, el origen de la filosofía, aquí este caballero explica todo muy genial. Entonces,
quizás pinchando aquí, ¿cierto? Más videos de él, ya le explica qué es la realidad, ¿cierto? Algún día vamos a ver, ¿cierto? Uno de ellos. Sigamos con lo nuestro. Ya. Ahí ustedes, en todo caso, chiquillos, pueden revisar las grabaciones de estas clases, ¿cierto? Ponerle pause y ver qué video pinché si es que le encuentran que lo pasé muy rápido. ¿Ya? Sigamos, mire, en cuanto a la estructura, ¿cierto? Tiene que tener un orden lógico. Oiga, yo opino esto por A, B y C motivo, ¿cierto? Cada uno llega, esto es como practicar un deporte y salir jugando, ¿ya? Y no despejarla. Oiga, yo opino esto y le doy un pase al otro y salgo jugando bonito, ¿cierto? Básquetbol, handball, lo que sea, ¿ya? Y lo que íbamos a ver, ¿cierto? Yo le iba a ir diciendo, chiquillos, a ustedes, vamos a ir viendo la estructura de estos ensayos porque tienen más o menos en promedio, el mínimo podría tener 4 párrafos un ensayo de filosofía, ¿ya? Con una presentación, 2 argumentos y una conclusión, ¿ya? En el primer párrafo, acuérdense, yo presento el tema sin dar los argumentos, yo opino esto, ¿ya? Sin decir por qué todavía, ¿ya? Y ese por qué viene después, ¿ya? En el segundo, en el tercero, en el cuarto párrafo, donde yo expongo la idea que estoy analizando, por ejemplo, oiga, según René Descartes, los sentidos no engañan, ¿cierto? Y sabe que tiene razón, porque mire, las ilusiones ópticas se generan, ¿cierto? Por esto, y esos son engaños de los sentidos, entonces, ¿ve? Ahí tiene un argumento para apoyar a René Descartes, ¿ya? Ya, es importante ordenar, acuérdense, la idea antes, yo lo hice en la clase pasada, en el chat le di un orden, ¿cierto? Y después uno enumera, primero hablo de esto, segundo de esto, tercero de esto. Ya, vamos entonces a lo último párrafo que sería la conclusión, en donde yo corrijo, ¿cierto? Como yo les decía aquí, la teoría del autor, ¿ya? Acuérdense que nosotros tenemos más conocimientos que ellos en alguna área, como la medicina, ¿cierto? Y las más tecnológicas, entonces podemos corregirlo, ¿ya? Y aquí yo les daba un ejemplo, ¿cierto? Hablando del mito de la idea y les ponía primero, hablaba del filósofo Platón, nació en Grecia y les decía que hay que poner eso nomás, ¿cierto? Acuérdense que este ensayo está escrito para una persona que no saben mucho y no la vamos a poner a contar toda la historia de Platón, digámosle dónde nació nomás, en qué época, para que se haga una idea general, ¿ya? Escribió un relato para explicarnos cómo funciona nuestra realidad y nuestra educación, ¿cierto? En el famoso mito de la caverna. Y aquí yo, por ejemplo, le puse la tesis y dice, sin embargo, yo creo que su relato carece de verdad, ¿cierto? Entonces ahí yo no estoy diciendo por qué, simplemente estoy diciendo, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que mi amigo Platón aquí se equivocó este cabrón, ¿ya? ¿Por qué? Miren, aquí empiezo yo a dar mi argumento, chiquillos, miren, empiezo según el mismo Platón, y aquí yo les decía, ¿cierto? Agarro una cita de él, ya, y la pongo ahí, ¿cierto? Y eso me puede servir a los que son breves para escribir, para que el ensayo se vea mejor, ¿cierto? Se vea un poco más extenso, o bien los que escriben y encuentran que escriben mucho pueden explicar esta misma frase con sus propias palabras, ¿ya? Ya, y aquí dice, decir, el prisionero no logra ver más allá, y aquí yo doy el primer argumento, ¿cierto? Le digo que, mire, según el documental del cerebro humano, que esto es verdad, chiquillo, por si acaso, cuando las personas nos enfrentamos a un mismo objeto, por ejemplo, nosotros que somos americanos, un europeo, un japonés, ¿cierto? Y una persona del Congo, ¿ya? Y miramos una pintura, ¿cierto? Y tenemos conectado un escáner cerebral a nuestra cabeza, ¿cierto? Distintas partes de nuestro cerebro reaccionan porque nos fijamos en distintas cosas al ver la pintura, y eso, chiquillos, tiene que ver con la cultura, ¿ya? Que, por ejemplo, desde niños a nosotros nos enseñan a clasificar los objetos, ¿ya? Y a mirar las cosas por separado. En cambio, por ejemplo, en las culturas orientales de chicos le enseñan a ver las cosas como juntas, como un todo. Entonces, por ejemplo, cuando miramos una pintura, ¿ya? Nosotros nos fijamos en los detalles de la pintura. Imaginemos que sale un elefante debajo de un árbol, ¿ya? Y miramos el elefante primero, después miramos el árbol, ¿cierto? Y nos preguntan, oye, ¿de qué es la pintura? Y decimos de un elefante, ¿ya? Y reacciona una parte de nuestro cerebro, chiquillo, que es la encargada de separar objetos, ¿ya? En cambio, por ejemplo, cuando lo mira un oriental, mira todo el paisaje, ¿ya? ¿Por qué? Porque a ellos le enseñaron que el mundo y la realidad es un todo.
Entonces, cuando le preguntan de qué es la pintura, él responde de un paisaje natural, ¿cierto? Ahí hay naturaleza, hay animales, hay árboles, ¿cierto? Hay pasto, hay montañas. Y reacciona, chiquillo, una parte distinta de su cerebro, ¿cierto? Emite electricidad, ¿cierto? La parte del cerebro que está encargada de medir la totalidad, ¿ya? Que es la que nos permite, por ejemplo, contextualizarnos. Cuando llegamos a una parte, ¿cierto? Y vemos, oh, aquí en este curso son más piolas, ¿cierto? Ya, no voy a meter tanta bulla, ¿cierto? Esa parte del cerebro reaccionó, vio un todo y dijo, ah, ya, acomodémonos aquí. ¿Ya? Versus la parte del cerebro, chiquillos, que anda buscando algo cuando se nos cae al suelo, ¿cierto? Y anda, chuta, ¿dónde cayó la mina del portamina, ¿cierto? No, esto no, esto es basura, ¿cierto? Esto no es una moneda, esto no, ya. Ya, eso por ejemplo, ahí yo les di un... Lo que pasa es que no lo cité porque de flojo, ¿cierto? No busqué el documental, ¿cómo se llama? De flojo, nomás no puse la cita aquí donde está. Ya, pero creo que se llama Oriente y Occidente, un documental que está en YouTube, ¿ya? Que lo vamos a ver también más adelante, cuando hablemos de la relación entre la verdad y la cultura. ¿Ya? Y aquí, chiquillos, miren, en resumen, este caballero de Platón, ¿cierto? Intenta explicar qué es la realidad, ¿cierto? Y que nosotros aprendemos solo aquello que nos enseñan, como dicen en el mito de la caverna, y aquí yo le hago una corrección, como digo atrás, ¿cierto? Y dice, mire, pero el filósofo se equivocaba al pensar que se puede ver la realidad de una misma manera, ¿cierto? Todos vemos la realidad de distinta manera. Él pensaba que saliendo de la caverna tú podías ver la verdadera realidad, pero aquí yo le estoy diciendo que jamás uno va a poder ver la verdadera realidad, porque por decirlo de una forma, adentro de la cueva ya te enseñan a ver la realidad de una manera. Entonces, una vez saliendo de la cueva es difícil saber con precisión si es que lo que yo estoy viendo es la realidad en sí o estoy viendo la realidad a partir de cómo me enseñaron a verla dentro de la caverna. ¡Wow! Explosión mental, ¿cierto? Ya. Estudios actuales, como vimos, señalan lo contrario, ¿cierto? Señalan justamente esto que estoy diciendo yo, que todos vemos una distinta realidad. Ya. ¿Nos acordamos entonces, no, chiquillos, de todo esto? Esto lo vimos la semana pasada. Ya, vamos aquí, esta parte me gusta a mí porque vamos a la tarea. Ya, esta tarea, mira, de ahí la vamos a subir, la tenemos que hacer ahora, mira. La podemos ya, vamos a ir viendo aquí los que responden, ¿cierto? Mire, dice, en relación a lo que acabamos de ver, explica con los siguientes términos. Dice, mire, uno, ¿cuál es el objetivo del ensayo de filosofía y cómo se logra aquello? ¿Ya? ¿Quién quiere un par de décimas, chiquillos, para responder eso? ¿Cuál era el objetivo del ensayo de filosofía y cómo se logra aquello? Pues, es que cuando me mande el ensayo, me manda la foto de esta tarea y yo le sumo unas décimas. Por ejemplo, puedo hacer vista gorda en las faltas de ortografía, que eso me encanta revisar. ¿Ya? Ah, profesor, ¿dónde está esa Sí. guía? ¿Por web class o por Y ahora, la... no, ahora la voy a enviar al profe Carlos, ahora mismo. ¿Ya? Se me Ya, había muchas olvidado gracias. enviarlo. Sí, se me había olvidado enviarla, chiquillos, sorry. Ya. Mire, dice, ¿es correcto argumentar una tesis u opinión en el primer párrafo? ¿Se acuerdan de la estructura, no? Oye, me perdí. Chiquillos, aquí estamos de nuevo, vamos, si esta tarea la hacemos entre todos. ¿Es correcto, chiquillos, argumentar en el primer párrafo? ¿Qué dice ahí? No, ¿cierto? La Valentina dice, no, no es correcto. ¿Por qué hacemos en el primer párrafo de un ensayo? Sí, pues explícanos. Presentamos la opinión, pero sin dar argumento. Eso anotamos aquí, ¿cierto? Presentamos la opinión. A ver, ¿es correcto argumentar? No. ¿Por qué? Los argumentos se dan en el segundo párrafo, ¿cierto? Eso, o Y, como dice ahí el Seba,
No, ya que se da solo una idea de lo que se hablará. Exacto. Ticket para todo. Ya. Chiquillos, la 3, mira, dice, ¿en qué lugar del ensayo se debe corregir la teoría del autor o la idea filosófica? No solo en la conclusión, ¿cierto? Exacto, pongan ahí en la 3, ¿cierto? En la conclusión nosotros corregimos la idea del autor. Ya. 4. Fíjense aquí, miren, esto chiquillos es para que nosotros investiguemos. Dice, bueno, se voy a dar unos par de segundos para que anoten. Voy a repasar las 3 primeras para los que se quedaron atrasados. Mire, ¿cuál es el objetivo? En la 1 dice, ¿cuál es el objetivo del ensayo de filosofía? Presentar una opinión, un pensamiento propio. ¿Y cómo se logra ello? Poniéndole argumentos racionales, ¿cierto? ¿Es correcto argumentar una tesis u opinión en el primer párrafo? No, porque ahí solo se presenta el tema, ¿cierto? O no, porque eso se hace en los párrafos siguientes. ¿Ya? 3. ¿En qué lugar del ensayo se debe corregir la teoría? Esa es en la conclusión. ¿Ya? Esa respuesta es más corta. En la conclusión. Ya, fíjense en la 4. Mire, dice. ¿Cuál o cuáles de las siguientes opciones pueden ser buenas fuentes de conocimiento? Es decir, una fuente confiable para argumentar una opinión. ¿Ya? Le estoy preguntando, chiquillos, miren, las fuentes de conocimiento son todos aquellos lugares de donde nosotros obtenemos información. Un libro, ¿cierto? Un documental, un letrero de una micro, porque nos entrega información por donde pasa, ¿cierto? Ya. Yo le estoy preguntando aquí. Miren, aquí dice, fuentes de conocimiento, aquí van a estar las confiables, y aquí van a estar las no confiables, y aquí vamos una por una, mira. Ya, artículos de diario. Un artículo que sale en un diario chiquillo. ¿Será una fuente confiable o no confiable? Es la opinión de uno, es la opinión, la mayoría. ¿Cierto? ¿Es una opinión, un artículo que sale en un diario? Entonces, ¿es confiable o no confiable? No. ¿Cierto? Es una opinión de alguien personal. Ya, ahí por ejemplo, la pegamos. Ya. El testigo de un hecho. ¿Será confiable o no? ¿Alguien que vio algo que sucedió? Sí, pues el testigo. Sí, pues el testigo estuvo ahí, ¿o no? Yo lo vi. ¿Saben de qué me acordó? De ese video del caballero que dice, oiga, ¿usted vio algo? No, yo no vi nada, pero de que estuvo bueno, estuvo bueno. Ya. Vamos, sigamos. Ya. Dice, la intuición, chiquillos. Sí, dependiendo de la No, forma no que es lo vean. confiable. No, No es ¿cierto? confiable. No. La No, pues, intuición no es confiable en un porque engaño de las mujeres para que los hombres creamos que nos están sí, pillando. Ah, no. La intuición, chiquillos, es una capacidad que tenemos los humanos de predecir algo, ¿cierto? La intuición no es muy confiable porque a veces nos equivocamos. Un estudio científico, sí. confiable, Sí, es ¿cierto? confiable. Confiablísimo, loco. Confiable Un porque no hay ejemplo, una investigación. sí, un Mandar una ejemplo cotidiano. investigación Chiquillos, un ejemplo correcta. cotidiano será Sí, pues, porque, a ver, sí, igual sí. confiable, ¿no? Un Sí, ejemplo. porque ahí se demuestra. De hecho, los profesores chiquillos siempre nos dicen, oiga, parta la clase con un ejemplo cotidiano, dé un ejemplo cotidiano, porque está todo ahí, ya ahí está la demostración. Ejemplo cotidiano. Sí, pues son hechos, como dice ahí Valentín. Ya, mire, Ah, mira. una persona famosa que opina algo, ¿es una fuente confiable o No, no? No. no es confiable. Porque es una opinión de ella, no de lo, Claro. no de una, no de otra persona. A menos que esté opinando, por ejemplo, sobre algo que él sepa, por ejemplo, Albert Einstein opinando de física, ¿cierto? Pero, por Sí. ejemplo, Albert Diferente. Einstein, chiquillo, él era vegetariano, pero, por ejemplo, Albert Einstein opinando de vegetarianismo y diciendo que es lo mejor del mundo. No, ¿saben por qué? Porque él, como persona famosa, se supone que él sabe de física, y el hecho de ser vegetariano es su condición, ¿ya? Es su forma de decir, a menos que, por ejemplo, él hable, por ejemplo, con números, y diga, chiquillos, miren, los carbohidratos, pasa por esto, ¿ves? Sí, es raro esto de las fuentes, chiquillos,
Ya, los dichos populares, ¿son fuentes confiables o no confiables? Por ejemplo, cuando dicen, ojos que no No, ven, corazón que no siente, norte claro, sur oscuro, aguacero No seguro. es una información tan confiable porque solamente son frases o dichos que nos enseñan durante la vida. ¿Cierto? ¿Y esos dichos populares no vendrán de ejemplos cotidianos? Eh, puede ser, sí, pero Ya, ya no mejor importa, no nos metamos. Ya, déjala ahí, no. muy bien, vamos bien. Ya, aquí dice, mire, Chale. 2. Esta aquí termina hasta aquí, era cortita nomás. Si es de esta clase, como les digo, esta es de la clase que hacemos entre todo el curso. Ya. Analiza las siguientes frases y escribe con tus palabras cuál es la tesis u opinión que están expresando sus autores. Parece que aquí me equivoqué porque ese es el tipo. Ahí sí. ¿Ya? Es decir, analizar, chiquillos, significa separar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en estas frases puede que vengan dos ideas. ¿Ya? Eso es analizar. ¿Ya? Que yo diga, a ver, primero dijo esto, después dijo esto otro. ¿Ya? Ya, entonces esto. Ya, así funciona la filosofía, chiquillos. No sé si ustedes lo encontrarán que fome, pero tienen que tener cuidado con todo lo que me escriben, porque yo así los leo a ustedes. Este me dijo esto, pero ¿cómo ahora me dice esto otro? ¿Ya? Tienen que ser así, chiquillos. La vida nos va a exigir siempre argumentar las cosas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que estamos desarrollando, el pensamiento crítico, bien argumentado, bien razonado. ¿Ya? Dice aquí, mire, en la 1, dice, no presiones a un enemigo desesperado, ¿ya? Perdón, me equivoqué en el tono, y uno tiene que tener un tono para leer, ahí hay un punto. Ahí dice, no presiones a un enemigo desesperado. Un animal agotado seguirá luchando, pues es la ley de la naturaleza. Y esto lo escribió Sun Tzu, que es un filósofo chino, de un libro muy famoso que se llama El arte de la guerra. ¿Ya? Algún dato que yo le puedo agregar para que logremos entender la tesis de este autor, chiquillo, es que El arte de la guerra, como dice su nombre, es un libro que enseña, ¿cierto?, como Am, como la filosofía de la guerra. lo que Y se refiere, entonces, profe, ya, dígame. profe, lo que se refiere con presiones a no presiones a un enemigo desesperado, que significa no luches contra una persona que está muy desesperada, pero un animal seguirá luchando, pero no sé, pero lo que se dice que no hay que luchar, porque ningún problema se va a resolver luchando, ni peleando, Aquí, ni no, haciendo aquí le está dando, no, en la primera parte usted está bien. Dice, no presiones no hay que presionar a un enemigo desesperado. No, no pensemos solo en el enemigo de la guerra, sino que en una persona que está, un enemigo nuestro, que nos está acusando de algo, ¿cierto? Que nos quiere hacer algún daño. Ya, él está diciendo, por eso le digo, ya, la primera, bien, ¿cierto? No hay que presionar a los enemigos desesperados, a una presa desesperada. Porque dice, a ver, es como decir igual que un enemigo nunca se rendirá. Él está diciendo, mira, ¿por qué no hay, chiquillos, que apretar a alguien que está desesperado nunca? Porque él dice, mira, un animal agotado seguirá luchando. porque puede haber un problema mayor. Claro, eso es lo que está diciendo. Oiga, si usted ve que su enemigo está, claro, está muy desesperado, no le siga dando. Si usted ya cachó que le ganó, imagínese, no sé, pues estaba teniendo una discusión con un compañero por un trabajo, ¿cierto? Y no sé, que me dio mal, oye, te mandé a hacer esto y no lo hiciste, qué sé yo, ya. Y al final, nosotros tenemos la razón y le empezamos a hacer ver al compañero. Y el compañero se empieza a dar cuenta y empieza a asumir, puta, sí, la embarré. Pero uno, ¿qué pasa? Uno sigue y sigue dándole. Oye, ya, pero ¿cómo soy tan tonto? Pero ya, pues si yo te dije. Y el otro, ya, sí, entendí. No, pero es que no, ¿cómo? ¿Qué irá a pasar con ese otro que está recibiendo si ya entendió que él se equivocó y le siguen dando, lo siguen machacando? Se ¿Qué va le a va a pasar? enfadar, Se va a se va a desesperar. enfadar. Po. ¿Y qué puede ser, cierto? A sentir la presión y me puede pegar. Miren lo que está diciendo Sun Tzu, chiquillos. Va a decir, oye, mira, esta guerra tú la tenías ganada. Pero como le diste, ¿qué fue lo que hizo el otro? Te ¿Quién? pegó y ganó él, po. ¿Qué, Mañalich. qué,
¿Qué vamos a Vamos. hacer con los enemigos? Sun Tzu dice, ¿qué tenemos que hacer en una guerra si vamos ganando y los otros se están retirando? Deberíamos Es que seguir dándola, ¿no? O deberíamos dejarlos que se vayan nomás, total, ya les ganamos. no. ¿Qué va a pasar si nosotros les seguimos dando, como dice aquí, mire, es la ley de la naturaleza, pues se van a empezar a defender. Y una victoria que quizás teníamos segura, la podemos perder. Ya, entonces, ¿cómo nosotros, chiquillos, ordenamos esta tesis con nuestras palabras? Ahí se puso más difícil el asunto. Porque nosotros tenemos que decir cuál es la idea del autor, qué nos está diciendo en el fondo. Que qué es mejor hacer o qué es mejor evitar. Mejor evitar conflicto. ¿Cierto? Es mejor evitar el conflicto. ¿Ya? No presionar tanto a los demás, ¿cierto? Evitar la sobrepresión. ¿Ya? Porque así evitamos conflicto. Esa es su opinión, está diciendo, oiga, ¿sabe qué? No apriete a sus enemigos porque está en su naturaleza defenderse. Eso, si presiona al enemigo, perderá una guerra que tenía ganada. También puede ser eso, ¿cierto? Dejarlo solo y evitar, claro, es mejor evitar, ¿cierto? Cuando ya tiene algo, una pelea ganada, mejor evitar, ¿cierto? Seguir machacando a tu enemigo. ¿Ya? Por eso, chiquillos, en vez aquí, por ejemplo, podemos expresar la tesis de él con distintas palabras. Cada uno tiene su propio estilo. ¿Ya? La idea central es esa, de que nosotros tenemos que evitar, ¿cierto? Presionar mucho a las personas, ¿ya? Porque se van a defender, ¿cierto? Está en su naturaleza defenderse, mejor evitar eso, ¿ya? No presionar de más a las personas una vez que ya la hemos superado, tal. Toda esa idea de como no, ¿cuál es la palabra? No es profundizar, pero es como no continuar cuando uno ya tiene ganado, ¿cierto? Cuando uno ya domina una situación. Ya, ese es el consejo que nos va a dar el filósofo chino, ¿ya? Que en el fondo es como ser sabio, ¿cierto? Oiga, ya, si ya ganó, corta. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a la 2. Ya, esto, mire, lo escribió el filósofo francés, ¿cierto? Enciclopedista, puede ser un intelectual porque era filósofo, Voltaire, ¿ya? En la época de la Ilustración, ¿ya? En los años 1700, en adelante, europeo, ¿cierto? La gente ahí quiere aprender, ¿cierto? Y nace la conciencia del aprendizaje. El lema de la Ilustración, chiquillos, es atrévete a saber, ¿ya? Es decir, infórmate, lee, ¿ya? De aquí viene arrastrándose la frase el conocimiento es poder. A finales de 1600 se dice eso, ¿cierto? Ya en 1700, después de la revolución, esa frase pasa a ser parte de la vida cotidiana de las personas. Entonces, este filósofo Voltaire, de entre todas las cosas que filosofó, mire, está hablando de esto, me dice. La tolerancia no ha provocado nunca ninguna guerra civil. La intolerancia ha cubierto la tierra de matanzas. Esa está fácil, ¿o no? ¿Qué está diciendo en la primera frase? Dice, la tolerancia no ha provocado nunca ninguna guerra civil. ¿Cierto? La intolerancia es, como dice, mire, es la intolerancia la que lleva a discusiones, como dice la Connie ahí, a problemas, ¿ya? Por ende, ¿cuál sería su tesis de vida, su opinión? Hay que ser, ¿de qué forma? Tolerante. ¿No? Hay que ser tolerante en la vida, ¿cierto? Tolerante, por loco. Para no entrar en conflicto. A ver qué pusieron ahí. La intolerancia lleva a la discusión. También esa es su tesis, ¿por cierto? Es presentada de una forma negativa. Es lo mismo, chiquillos, si al final las tesis, acuérdense, son ideas. Entonces yo la puedo presentar bien de manera negativa o de manera positiva. Ya la intolerancia lleva a la discusión, o más vale ser tolerante, ¿cierto? O la tolerancia evitará los conflictos, ¿cierto?
Ya, aquí sí, mire, nos vamos a meter en una cosa que dejó un querido filósofo mío que se llama Karl Popper, ya, que él habla de la paradoja de la tolerancia, ¿ya? Sí, esto es muy bueno, yo hice la tesis mío de esto de política y de Karl Popper y él decía, mire, ¿sabe qué? Lo bonito de la tolerancia, como dice ahí, es que la tolerancia nunca ha provocado ninguna guerra porque toleramos las opiniones del otro, las aceptamos, las razonamos, ¿cierto? Pero él dice, ¿pero qué pasa con aquellas opiniones que son en sí mismas intolerantes? Como por ejemplo una opinión del nazismo, de que hay razas superiores a otras y que las inferiores no merecen la pena vivir. Ah, profesor. Entonces, esta se llama la paradoja de la tolerancia que va a decir Karl Popper, va a decir, bueno, ¿hasta qué punto debemos tolerar la opinión del otro? Profe, Cuénteme, para que lo que leamos se la refiere en última. el Bien. texto 4, en el texto 3, En el 3, sí, ahí las vamos. palabras no sirven para regir algún hecho, pero pero han notado más hecho y menos palabras. Espérese, analicemos, partamos ahora por el análisis de la frase, que nos quedan 5 minutitos. Miren, este filósofo inglés John Locke, ya que empirista de los filósofos que de decirlo de una forma, chiquillos, dijeron, oye, pero si nosotros queremos saber la verdad de las cosas, tenemos que hacer experimentos, porque las experiencias demuestran si las ideas son correctas o no, ¿ya? Imagínense, chiquillos, que los experimentos estaban prohibidos por si acaso, primero por los griegos, por una cosa de cultura, porque los griegos no trabajaban, ¿ya? Los animales trabajaban, entonces hacer un experimento era digno de un animal, ¿ya? Y en la Edad Media estaba prohibido por la iglesia hacer experimentos, ¿cierto? Entonces, estos filósofos ingleses, los empiristas, dijeron, no, démosle nomás, vamos en contra de la iglesia nomás, y ya han muerto tantos como nosotros no. ¿Ya? Y, por ejemplo, gracias a ellos, chiquillos, inventaron el método científico. Y él dice, John Locke dice, mire, las palabras se usan para registrar y comunicar nuestros pensamientos. ¿Cuál es la idea de John Locke aquí? ¿Cuál es su opinión sobre las palabras? Que las palabras nos sirven para expresar nuestra ideología, ¿sí? Pero, por ejemplo, miren, ¿Va? cuando yo le pregunto, fíjate, aquí es donde unos chiquillos tienen que ver más allá, ¿cierto? Y hacerse preguntas. Si yo le pregunto a usted, ¿qué está diciendo John Locke qué relación hay entre las palabras y los pensamientos? ¿Cómo se relacionan las palabras y los pensamientos? ¿Qué hacen las palabras con respecto a los pensamientos? Mm, Por decirlo de una forma, chiquillos, miren, según esa frase, ¿qué hace primero uno? ¿Piensa pienso, o habla? pienso. Piensa, ¿cierto? Él está dando, mira, esa es la opinión que está dando él, que las palabras son ayuda para nuestros pensamientos, es decir, que nosotros pensamos y las palabras son herramientas que ayudan a comunicar lo que nosotros estamos pensando, dan a conocer nuestras opiniones, ¿cierto? Sobre algo. Las palabras, él está diciendo, son una ayuda para expresar nuestros pensamientos, ¿ya? Aquí no es por ser pesado, chiquillos, pero yo preguntaría, ¿pero cómo nace un pensamiento, chiquillos, sin una palabra antes? ¿Cómo puedo pensar yo en algo si no tengo esa palabra antes? Ese concepto en mi cabeza. Completa. Pensar y analizar de manera racional y eso mismo estoy diciendo. Hay que pensar, analizar, ¿cierto? Y la palabra viene a expresar. Ya. Chiquillos, miren, yo le había dejado antes de esto del ensayo, yo le había dicho que leyéramos unas páginas del libro, ¿cierto? Yo tengo todo anotado, que eran estos de la página 62 para adelante, que ya vamos a ver, hablaba sobre el presente, ¿cierto? Vamos a ir viendo algunas ideas filosóficas, chiquillos, que tienen que ver con esto. Vamos a hacer en la última semana de clase. Yo ahora mismo voy a ver cómo les fue la prueba y voy a subir las notas de la prueba, ¿ya? Eso es puro copiar-pegar, así que no me voy a demorar nada, ¿ya?
Y la última semana, chiquillos, vamos a hacer una prueba también de webclass, de revisión rápida, porque vamos a tener 4 notas, ¿cierto? Hay 2 guías que yo ya le he mandado a la casa. De ahí se las voy a mostrar. Y las 2 pruebas, ¿ya? Y lo del ensayo lo vamos a dejar como un producto final, ¿cierto? En donde dijimos que ahí usted donde va a sacar de su cabecita, ¿cierto? Todas las cosas que se le ocurrieron a partir de lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Así que hoy día repasamos un poquito cómo hacer un ensayo. Me gustó la participación que tuvieron, muchas gracias por eso, en donde resolvimos, Bueno. ¿cierto? Aquí mismo la guía, ya sabemos, entonces, dónde va el objetivo, qué hacemos en el primer párrafo, dónde ponemos la conclusión, ¿cierto? Más o menos ya tienen una idea de en cuáles fuentes ustedes pueden confiar, ¿cierto? Para argumentar sus ideas en el ensayo de final de año, ¿cierto? Y le enseñé más o menos a que ustedes identificaran algunas tesis, ¿cierto? Que se pueden escribir de distintas formas y distintas maneras de expresar una opinión, y que en el fondo lo que importa, chiquillos, es lograr expresar una idea, ¿ya? Que en unas palabras, mire, todo lo que se juega, chiquillo, en una oración más simple, en esa que dice, las palabras se usan para registrar y comunicar nuestros pensamientos, ¿ya? Se juegan varias ideas ahí, que las palabras son herramientas, que los pensamientos van primero, ¿cierto? Que quizás no podrían haber palabras si no hubieran pensamientos, que una depende de la otra, etcétera, etcétera, ¿ya? Esas son las tesis a grandes rasgos y esas son las cosas que espero, ¿ya? Que usted vaya a ser capaz de poner. Muchas gracias por su participación.